Déjatelo cuento. Nicolás Zanorte y la batalla contra el rey de las pesadillas. Última parte. Capítulo 23. La noche más larga. Catherine oyó la risa del niño espectral mientras alejaba de ella las legiones de sombra. Era increíble. Lo estaba arriesgando todo por ella y sus amigos. Era rápido y listo. De eso no había duda. Quizá pudiera realizar otro milagro que le salvara, o puede que encontrara ayuda de algún lugar que ella desconocía. Pero de momento tenía que procurar que ningún secuaz de sombra les encontrara. A toda prisa y en silencio, puso a los renos a cubrir la entrada de la cueva usando sus astas como palas para la nieve. Tan solo dejaron un agujerito para poder vigilar. Pero, a pesar de la barrera, seguía haciendo muchísimo frío. A Catherine le dolían los dedos y se le estaban entumeciendo los pies. No tenía ninguna intención de encender un fuego, y aunque la tuviera, sabía que el más mínimo hilo de humo le permitiría a Sombra encontrarlos. Así que arropó a Norte y Ombrick con fuerza en el cuello de su abrigo y se apiñó entre los renos, que estaban mucho mejor preparados para aquel clima gélido. Norte, que no podía moverse, ni siquiera parpadear, no paraba de pensar. ¿Y en qué pensaba ese apuesto bandido, ese ex cosaco, ese guerrero temido? No estaba haciendo planes de batalla, ni imaginando cómo derrotaría a Sombra. No, Norte estaba preocupado por el abrigo de Catherine. ¿Sería suficiente para resguardarla? Se imaginó el abrigo que haría para ella si conseguía regresar a la gran raíz. Usaría el viejo truco cosaco de poner dos capas de fiel. Un escalofrío agitó a Catherine, y Norte experimentó el terrible sentimiento de la impotencia. La niña tenía frío y estaba asustada, y ningún niño debería estar así. Además, Catherine estaba muy cansada. Trató de mantenerse alerta e intentó concentrarse en qué hacer después, pero la respiración rítmica de los renos no tardó en sumirla en un plácido sueño con Norte y Ombrick apretados debajo de su barbilla. Cuando los niños tienen pesadillas, luchan por despertar a sabiendas que la seguridad se encuentra más allá de los ojos cerrados. Pero, para Catherine, las pesadillas estaban por todas partes, así que el sueño era una vía de escape. Pasó la noche entrando y saliendo de los sueños, aunque no eran sueños corrientes. Los niños tienen un tipo de sueño muy infrecuente que se despliega como un libro de cuentos, pero ellos no participan en la historia. En vez de eso, observan las aventuras de algún ser querido en una especie de película de la mente. Y en el sueño de Catherine, Nicolás Norte era el protagonista. Norte era el héroe de miles de aventuras. No era un mago, ni un ladrón, ni un guerrero, sino un personaje de alegría, misterio y magia inagotable que vivía en una ciudad rodeada por la nieve. Ese tipo de sueños es tan infrecuente que la mayoría de los soñadores no entienden la magia que posee. Aparece a dúo en otra parte, exactamente la misma aventura tiene lugar en el sueño de otra persona. Y eso mismo estaba ocurriendo en ese momento. Norte, que yacía impotente y casi sin esperanza, empezó a ver los sueños de Catherine en su propia cabeza. Una ciudad de nieve en un torbellino de actividad en la que él, como nunca se había imaginado y nunca hubiera imaginado posible, estaba feliz y en casa. Era el señor de su propio dominio. Por segunda vez en el mismo número de semanas, Norte entendió que pensaba Catherine de él. En el dibujo que le había dado para la caja del pecho del genio, lo había dibujado más grande de lo que era en la vida real.
y ahora lo imaginaba como si tuviera un lugar importante en el mundo. Entonces el sueño hizo algo que solo los sueños pueden hacer. Pasó a formar parte de Norte. Se convirtió en su propio sueño. Comenzó a vivir en su corazón y ya nunca moriría. El sueño terminó con una violencia repentina. Norte se había despertado, pero no podía ver nada. El abrigo de Catherine le cubría los ojos. Entró una ráfaga de aire frío, luego oyó gritos y sintió que se alzaban de golpe. Oyó el furioso relinchar de los renos y el sonido de pezuñas y astas chocando contra metal. Sombra los había encontrado. Norte sintió otro tirón y oyó a Catherine gritar que la dejaran. Entonces sintió algo sombrío apretándole. El abrigo de Catherine desapareció de su cara y vio a la niña ovillada en el suelo como una pelotita, rodeada por temores. Los renos, que golpeaban furiosamente con las pezuñas el suelo de la cueva, luchaban con desesperación contra cuerdas y cadenas de sombras, pero estaban bien sujetos. Norte cayó en manos de un temor. De pronto le dio la vuelta y vio el descomunal rostro del genio mirando hacia él mientras la risa de Sombra retumbaba en su pecho de metal. Hombrecillo, dijo Sombra con una voz que rezumaba maldad. Qué inútil te has vuelto. Entonces volvió la vista hacia Catherine. En una ocasión se me escapó un príncipe de los temores, pero no volverá a pasar. Antes de que te convierta a ti en princesa de los temores, quiero oír un último grito. Sonrió perversamente al temor que sujetaba a Norte y añadió: hazlo pedazos, ahora. El temor lanzó con violencia Norte contra el suelo rocoso. El sonido que se produjo con el golpe fue agudo y escalofriante. El juguete de Norte yacía hecho añicos. Catherine, haciendo una fuerza que incluso le sorprendió a sí misma, se zafó de los temores. No iba a gritar en absoluto. Reunió enseguida los pedazos del cuerpo de Norte con cuidado. Ombric le había enseñado, se lo había enseñado a todos, que el verdadero poder de la magia reside en tener fe, y había visto con sus propios ojos que funcionaba, y podía volver a ocurrir, tenía que volver a ocurrir. Sombra estaba a solo unos pasos de ella. En apenas un momento se la llevaría y la convertiría en un temor. La risa socarrona de Sombra retumbaba por toda la cueva. Serás un temor de lo más peleón, dijo entre carcajadas. Los brazos robóticos del genio, los mismos que la recogieron con tanto cuidado aquel día en la gran raíz, se abalanzaron con violencia sobre ella. Entonces se pararon. Sombra no pudo acercarse más. Hizo toda la fuerza que pudo, pero los brazos de la máquina no obedecían. Esto no puede ser, murmuró incrédulo. Catherine no perdió ni un segundo. Sus manos actuaron con habilidad, y en cuanto colocó el último pedazo de Norte en su sitio, respiró hondo y susurró el primer conjuro de Ombric. Tengo fe, tengo fe, tengo fe. Por favor, vuelve a ser real. Va a funcionar. Tengo fe.
Pero antes de que Catherine pudiera terminar su súplica, un ruido espantoso vino de fuera de la cueva. Al principio pensó que era un trueno, pero al hacerse más cercano y más fuerte, se dio cuenta de que provenía de la tierra y del cielo. Miró hacia la entrada de la cueva, igual que Sombra y sus temores. El cielo se estaba aclarando, el ruido se intensificó hasta que la cueva empezó a temblar. En el exterior sonaban gritos y aullidos de temores y hombres de las pesadillas. Entonces, sin ningún aviso previo, toda la parte superior de la montaña explotó. Todos se agacharon para protegerse, pero en medio de la nieve y la roca pulverizada se dieron cuenta de que estaban a salvo. De pronto estaban expuestos. Al estar al aire libre podían ver lo que les rodeaba. Era una visión épica. En cada montaña y cada valle había enjambres de hombres de las pesadillas y temores. Cada centímetro estaba repleto de hordas de las sombras. Pero una ola de magníficas criaturas peludas, blancas como la nieve, grandes como el oso y armadas hasta los dientes, los sitiaba por doquier. Avanzaban contra las criaturas de sombra como las olas del mar sobre la arena. El ensordecedor rugido del trueno dividió las nubes para dejar que la luna alumbrara la región. De ella descendió una flota de luces de luna, comandadas ni más ni menos que por el niño espectral. Peinaron los cielos, derribando cualquier criatura oscura que se enfrentara a ellas. La rabia de Sombra se agudizó hasta volverse mortalmente afilada. Se dirigió hacia Catherine y los demás. Lo que vio le enfureció todavía más. Norte estaba en pie frente a él. Ya no era un juguete, sino un hombre con la cabeza inclinada hacia atrás en posición desafiante, la capa aleteando al viento y un sable desenvainado en cada mano. Catherine o alguna otra fuerza había roto el hechizo. «Diablillo oscuro y siniestro», le dijo a Sombra con alegre sarcasmo. «¡Qué molesto te has vuelto!». Entonces se lanzó contra Sombra lleno de furia. Las hojas golpeaban a una velocidad que parecía imposible. Catherine apenas podía creer lo que veía. Norte había vuelto. ¿Y de qué manera? Si Sombra era más rápido que cualquier humano, Norte era su rival perfecto. Sus sables chocaban produciendo chispas, y cada luchador se burlaba de su contrincante. «¿Qué se siente cuando tu propio invento es mejor que tú en todo?», le desafió Sombra. Norte sonrió y contestó: «Lo que hago con las manos, lo destruyo con las manos». «He hundido planetas enteros, ladronzuelo. No eres más que una molestia para mí». Norte meneó la cabeza y bajó las dos armas. Se puso derecho, abrió los brazos y cerró los ojos. «Dame tu mejor golpe», le dijo con calma. «¿Qué clase de truco es este?», preguntó Sombra. «Podría cortarte por la mitad antes de que levantes la espada». Pero Norte permaneció inmóvil, con una tranquilidad insultante. Incluso empezó a silbar. Sombra no pudo más. Blandió la espada con todas sus fuerzas, pero su brazo metálico se detuvo a 1 centímetro de la ceja de su rival. Sombra estaba estupefacto de nuevo. Norte abrió los ojos, miró a Catherine y le hizo un guiño. «Es por el dibujo que lleva en el pecho», dijo furtivamente. «Puede convertirnos en muñecos, pero no puede hacernos daño de verdad con sus propias manos. Tu dibujo es muy poderoso, pequeña». Sombra tuvo tiempo suficiente para procesar lo que había dicho Norte.
y para darse cuenta de que lo habían derrotado por ahora. Catherine casi se rió de alivio y asombro. Sombra echó un vistazo a la batalla que se libraba a su alrededor. Estaba claro que sus tropas estaban llevando la peor parte. No era idiota. Se volvió de golpe hacia Norte y Catherine. Me quedaré el genio de regalo. Digamos que me sienta bien. Después echó a volar, transformándose en el aparato volador del genio. En cuestión de segundos, sus secuaces y él no eran más que motas negras en el horizonte, desapareciendo hacia el oeste justo antes de que despuntara el amanecer. Capítulo 24. El final del viaje. Tan solo habían transcurrido unos minutos desde la retirada de Sombra, pero habían estado llenos de asombro y sorpresas. El conjuro de esclavitud de Sombra solo había afectado en parte a Ombric. Al igual que Norte, su cuerpo físico se había convertido en un juguete, pero siglos atrás el hechicero había aprendido a separar su mente del cuerpo. Lo llamaba proyección astral y lo llevaba a cabo muy raramente. Es muy arriesgado, le explicó a Norte. Uno no puede estar seguro de qué estará haciendo el cuerpo mientras la mente está fuera, y eso le agota a uno la energía. Estaré varios meses muerto de hambre. Y, de hecho, Ombric había estado comiendo provisiones de la bolsa infinita sin cesar desde que regresó a su cuerpo. Parecía disfrutar relatándoles a Norte y Catherine su aventura, ya que caminaba de un lado para otro excitado. Les contó que cuando Sombra lanzó su conjuro, Ombric se proyectó al templo de los lamas lunares. Los lamas lunares eran una misteriosa hermandad de hombres santos que dedicaban su vida al estudio de la luna. Su templo, llamado en realidad Lamadario Lunar, era el verdadero destino de Ombric de aquel viaje. La historia no conserva datos precisos de cómo los lamas lunares llegaron a existir o por qué decidieron dedicarse a la luna y al hombre que reinaba en ella. Ombric había oído hablar de ellos por primera vez de niño, en la Atlántida, e incluso las mentes más privilegiadas de aquel lugar perdido hace siglos los consideraban alusivos y desconcertantes. Pero, en sus adentros, Ombric sabía que aquellos hombres, como mínimo, se interesarían por el regreso de Sombra, y que podrían ayudarle como nadie más en la tierra. Los lamas lunares eran extremadamente reservados y cautos. Nunca se ponían en contacto con el mundo exterior, ni siquiera con magos de la talla de Ombric, y cuando éste llegó, no fueron en absoluto acogedores. Ombric discutió con ellos. ¿Acaso tenían la reliquia del Clipper Luna? Algo que se hubiera caído a la tierra, algo con gran poder. Pero los lamas habían jurado guardar en secreto todo su conocimiento hasta que se les ordenara lo contrario. Al parecer, tenían una manera de comunicarse directamente con el hombre de la luna, aunque solo lo invocaban en las circunstancias más extraordinarias. ¿Qué circunstancias podrían ser más extraordinarias que estas?, preguntó Ombric. Sombra está aquí. Sus hordas están al otro lado de aquellas cimas de allí. El enemigo acérrimo de vuestro señor ha regresado armado hasta los dientes para algo mucho peor que malvado. Pero los lamas lunares eran los hombres más serenos de la tierra, y por mucho que discutieran, no iban a darse prisa. Se reunieron en el patio, paseando en silencio con sus zapatillas plateadas, con las manos ocultas en las mangas de sus abombadas y sedosas túnicas, y con las caras redondas como la luna, y sosegadas e inescrutables como melones. Agradecemos su preocupación, Dijo un lama. entendemos su frustración, Añadió otro. simpatizamos con usted por completo, Prosiguió el siguiente. lamentamos la situación, Aclaró el cuarto.
Tenemos que recibir una señal, dijo otro. esperamos que lo entienda. Se disculpó el último. Lo sentimos. Concluyó con una sonrisa el que había hablado primero. La respuesta había dejado lívido a Ombrick. Tenía suerte de estar proyectándose astralmente, ya que si hubiese estado allí de forma física, habría dado un puñetazo en la cara de Luna a todos y cada uno de esos santos varones. Después ocurrió algo de lo más favorable. El niño espectral bajó del cielo como un rayo. Aterrizó en el patio del lamadario, derrapando hasta quedarse parado enfrente de donde estaban Ombrick y los lamas. Llevaba el bastón en la mano con la daga resplandeciente en la punta. Ombrick lo reconoció de inmediato. Era el mismo niño que había alejado a los temores de Santolf Clausen, y resultó evidente que los lamas también lo habían reconocido al instante. Su respuesta al recién llegado no pudo sorprender más a Ombrick. Se pusieron a cuchichear. Después se postraron y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Ombrick respiró profundamente, haciendo un esfuerzo por morderse la lengua. Y lo cierto es que tuvo que hacer un enorme esfuerzo. Ahí estaba, el mago más poderoso del lugar, y aquellos lamas estaban postrándose ante ese niño. Con las cabezas todavía contra el suelo, los lamas empezaron a hablar a la vez. Esta es la señal que estábamos esperando desde los orígenes de nuestra orden. El guardián del hombre de la luna, el de la daga de diamante, el que venció a Sombra, el llamado Luz Nocturna. Luz Nocturna. Ombrick nunca había visto ese nombre en los textos antiguos sobre el Edad de Oro. Se fijó en el niño. Parecía todo brazos, piernas y sonrisa, y emitía la tenue luz de una joven luciérnaga. ¿Podía ese chiquillo tener tanta importancia? Los lamas señalaron un enorme gong que colgaba atrás de ellos, invitando a Ombrick a que se acercara. A todas luces era una de sus posesiones más valiosas. Ombrick sintió un escalofrío de excitación cuando lo examinó. El gong no solo era un instrumento hermoso, sus complejos grabados contaban una historia, la historia del hombre de la luna. El zar lunar nos lo contó hace siglos, dijo el gran lama. Es tal y como lo vio, lo vivió y lo recordó. Allí estaba, en una imagen gloriosa tras otra, según el propio zar lunar, el majestuoso Clipper Luna a toda vela, los felices Lunabots y los lunatones. Ombrick apenas podía serenarse para asimilar todo aquello, pero entonces vio en el lado más lejano la parte de la historia que siempre le había parecido un misterio. Ombrick miró al niño de la imagen y al niño que tenía enfrente. Eran el mismo. Era cierto. Ese niño había sido el amigo leal y guardián del joven hombre de la luna. Había protegido de las pesadillas al príncipe, y su daga de diamante había atravesado el corazón negro de Sombra en el momento cumbre de la batalla. Aquel acto había sido el causante de la gran explosión que salvó al hombre de la luna y lanzó en picado el galeón de Sombra a la tierra, donde se estrelló como un meteorito y quedó oculto bajo tierra durante siglos. Ese niño espectral era un verdadero héroe. ¡Luz nocturna! Gritaron los lamas al unísono. Luz nocturna, sin duda, coincidió Ombrick sorprendido. El niño se balanceó sobre los talones ante ellos con una mirada confusa en sus pálidos ojos verdes. Hacía mucho tiempo que no lo oía, pero su nombre seguía existiendo en él como un recuerdo remoto. Ladeó la cabeza y luego la sacudió. A Luz Nocturna solo le importaba el aquí y el ahora. La batalla continuaba. Apuntó hacia el cielo con el bastón. Los lamas y Ombrick miraron hacia arriba.
Los secuaces de sombra se estaban lanzando sobre ellos. Habían seguido a Luz Nocturna hasta allí, tal y como éste había planeado. Había observado los lamas lunares y sabía que tenían las mejores armas contra aquellas criaturas sombrías. Para asombro de Ombric, los lamas pasaron de ser estatuas murmuradoras a hombres de acción. Sonaron campanas y cuernos, y un ruido sonoro, como si la tierra misma estuviera creciendo, llenó el patio. Ombric miró hacia afuera a través de las columnas que señalaban la entrada del edificio. Una legión de criaturas de la nieve gigantes y peludas se estaba formando fuera del lamadario. Era un ejército de abominables hombres de las nieves. Ombric había leído sobre ellos, pero nunca había visto ninguno. Poseían un increíble arsenal de masas relucientes, espadas y arpones, todo forjado con polvo de estrellas caídas. Las criaturas se inmovilizaron cuando los lamas empezaron a tocar sus cuernos tribales, los cuernos que sonaban como la carga en la batalla. Y, en efecto, cargaron liderados por Luz Nocturna a través de las montañas y hacia el lugar donde Sombra había atrapado a Catherine y los demás. Los lamas acompañaron al ejército, arremolinándose como tornados, derviches o espíritus. Ombric se proyectó al instante tras ellos y llegó, naturalmente, en el momento más oportuno, justo cuando la batalla había llegado a su punto álgido, y Norte estaba recuperando su tamaño real. Pero Ombric no lo sabía. Todavía estaba surcando el cielo. Tenía miedo de llegar demasiado tarde para salvar a sus amigos, así que redujo a polvo la cima de la montaña en un intento desesperado por intervenir. Aunque a Ombric le costaba admitirlo, ahora pensaba que se había excedido, aunque no mucho. Un conjuro muy poco sutil, reconoció al acabar de contar su historia. Más bien algo que tú, Nicolás, habrías hecho en otra época, sin querer. Podría haberle hecho daño a alguien, a un reno o incluso a la pequeña Catherine. No sé qué me ha pasado. Incluso una proyección astral puede ruborizarse, y eso mismo le pasó a Ombric por primera vez en varios cientos de años. Norte se rió asombrado. Estás más rojo que el sol poniente, viejo, dijo Norte, burlón. Pero en realidad solo estaba preocupado por ellos. Bah, refunfuñó Ombric. Después se puso a buscar entre los pedazos pulverizados de la montaña hasta que encontró su cuerpo de juguete. Se proyectó dentro. Pocos momentos después había roto el último vestigio del hechizo de Sombra y volvió, igual que Norte, a su ser de carne y hueso. Norte frunció el ceño. ¿Cómo has hecho eso? Y dime, ¿cómo lo he hecho yo? El hechicero hizo una pausa y observó a su aprendiz. Ya sabes, una ensoñación usada correctamente puede ser la mayor fuerza del universo. Solo hace falta soñar la libertad para empezar a romper el conjuro de esclavitud. Norte asintió. Su maestro tenía razón, pero sabía que en su caso había sido diferente. Ha sido algo más que una ensoñación lo que me ha hecho volver, viejo. Miró a Catherine. Tú me has salvado de muchas maneras. Alargó la mano hacia la brújula que colgaba de la solapa de Catherine. Su regalo les había sido a los dos de mucha utilidad. Catherine había vivido su gran aventura y Norte había encontrado a una amiga para toda la vida. Se volvió hacia el viejo hechicero y dijo: Fui a tu pueblo en busca de un tesoro, pero encontré uno mejor de lo que imaginaba. Ombric miró al suelo y permaneció en silencio un momento. Cuando habló, lo hizo con una compasión dulce y verdadera. Una vez te dije que no hay magia en el mundo que pueda cambiar un corazón humano. Tú has demostrado que me había equivocado, joven amigo. Después sonrió de oreja a oreja, como no había hecho durante siglos. Pero los amigos no podían alargar aquel maravilloso momento.
Una vez que todos estaban a salvo, corrieron al lamaдаrio lunar. Los lamas les habían considerado dignos del mayor honor que la hermandad podía otorgar, y la ceremonia estaba a punto de empezar. En ningún otro lugar de la tierra la luz es tan resplandeciente y clara como en las montañas del Himalaya, dijo Ombrick con alegría, mientras estaba en compañía de Norte y Catherine en lo alto de la torre del lamadario lunar. Ningún otro lugar está tan cerca de la luna. Estamos en el punto más alto del mundo. Y uno de los más hermosos. El lamadario era un palacio sencillo, con mosaicos de lapislázuli y ópalo, que lograba mantener la sensación fresca y serena de la luz de la luna a pesar del sol de la mañana. Empezaron a retumbar campanas y gongs por todo el templo que estaba situado en el centro del lamadario. Catherine no podía dejar de mirar a los bordes del tejado, donde miles de campanillas plateadas repicaban con la más ligera brisa. ¿Qué creéis que nos van a dar?, preguntó la niña. Espero que sea comida, bromeó Norte. Hombre, que ya se ha comido todo lo que ha encontrado, y me temo que pronto empezará a mordisquearme abrigo. Ombrick les mandó callar cuando entraron en el patio. La hermandad de lamas estaba al completo y en formación militar, al igual que una guardia de honor de los guerreros lanudos gigantes. ¿Cómo decías que se llaman?, susurró Catherine. En el mundo exterior los llaman abominables hombres de las nieves, pero para los lamas son yetis, respondió Ombrick en un murmullo. Las corpulentas criaturas jamás habían visto a una niña y estaban fascinados con Catherine, al igual que los habitantes del lamadario, especialmente media docena de pájaros que estaban al cuidado de los lamas y que tenían las puntas de las alas de color plateado. Eran los gansos blancos gigantes del Himalaya, una especie de ave desconocida fuera del lamadario. Ombrick reflexionó en voz alta. Tengo que acordarme de apuntar esos gansos en mis cuadernos. Catherine ya había escrito sobre ellos en su diario. Era la única niña del mundo que los había visto. Me encantaría volar sobre su lomo. Son lo bastante grandes, susurró con fuerza, pero Ombrick se llevó un dedo a los labios y la pequeña comprendió que era el momento de guardar silencio. El trío fue acompañado hasta el centro del patio. Los renos pacían en los extremos, y cuando pasaron por su lado, alzaron las astas para saludar. Catherine no podía quitar los ojos del fabuloso gong del que Ombrick les había hablado. Examinó los grabados en busca de su amigo, el niño espectral, Luz Nocturna. Se alegraba de saber por fin cómo se llamaba. ¿Dónde está Luz Nocturna?, se preguntó. Es él quien realmente debería estar aquí, pero la ceremonia empezó sin él. El gran lama, que tenía exactamente el mismo aspecto que los demás lamas, salvo por el cetro dorado que portaba, avanzó y tañó el gran gong. Los visitantes jamás habían oído un sonido tan melodioso. Mientras sonaba, el gong empezó a transformarse de metal a una sustancia clara y parecida al cristal. A través de su lechosa translucidez se podía ver la luna. El aire se llenó de murmullos y especulaciones. Podía ser. Había llegado el momento que los lamas y todo el mundo habían estado esperando. A medida que el gong dejaba de retumbar, la luna pareció crecer. Luego surgió un rostro de los cráteres. Los lamas se postraron al instante en señal de reverencia. Frente a ellos estaba el rostro más amable y gentil que se podía uno imaginar. El zar lunar, dijo Ombrick boquiabierto. Agarró a Catherine por el codo. Sí, era el hombre de la luna. Su imagen tembló y menguó, como la luz a través de exuberantes árboles mecidos por el viento. Su imagen no era estable, ya que aparecía ensombrecida por puntos e interferencias, pero no había duda de que estaba allí. Su voz era sosegada y aterciopelada, casi musical. Saludos, valerosos amigos, comenzó.
Os habéis enfrentado al mal más grande de todos los tiempos y, sin embargo, no habéis flaqueado. Cada uno de vosotros ha estado dispuesto a sacrificar todo por esta causa. ¡Qué valentía! ¡Qué habilidad! ¡Qué sabiduría habéis demostrado! Por ello os doy las gracias de corazón. Norte, Ombrick y Catherine, que se sentían modestos y cohibidos, hicieron extrañas reverencias. Pero esta lucha no ha terminado, prosiguió el hombre de la luna. Sombra vive y no se detendrá. ¿Querríais seguir luchando? Los tres se miraron entre sí un instante, pero ya sabían cuál sería su respuesta. Norte desenvainó la espada y la sostuvo con aire militar. Ombrick hizo lo mismo con su bastón, y Catherine alzó su daga. El hombre de la luna le sonrió con tanta calidez y amistad que cualquiera que lo viera sentiría que, aunque había muchas pruebas por delante, todo saldría bien. Entonces necesitaréis ayuda, dijo el zar lunar. Entonces el gran lama sacó un arma antigua de su túnica y se la mostró. Era una espada tan extraña que Norte, que creía que conocía y que había utilizado todas las armas del mundo, se acercó para observarla desde más cerca. En la hoja había un círculo dorado que brillaba y en la punta había una luna creciente. Otros 4 pedazos del Clipper Luna cayeron en la Tierra durante la última batalla de la Edad de Oro, explicó el hombre de la Luna. Si reunís esas 5 piezas, formarán un arma extraordinaria contra Sombra. El primer fragmento es la espada de mi padre, pero no es una espada solo para la batalla. Sus funciones encierran muchos secretos de la Edad de Oro. Quien la empuñe tendrá que poseer mucho conocimiento, sabiduría y valor. ¿Quién de vosotros la tomará? Tanto Norte como Catherine pensaron enseguida en Ombrick, pero antes de que pudieran hablar, el hechicero dio un paso adelante. Tomó la espada de manos del gran lama y la examinó con su intensidad habitual. «Oh, qué secretos contendrá esta espada», pensó, «los secretos antiguos que acabarán revelando». Pero acto seguido alzó las cejas y miró a Norte, y con un movimiento rápido le dio el arma. «Ya no eres mi aprendiz», dijo Ombrick con una calidez que Norte sólo había oído cuando el hechicero se dirigía a Catherine. «Has aprendido todas las lecciones que podía enseñarte, y te lo has ganado». Norte estaba estupefacto, y por primera vez en su vida se sentía completamente inseguro. Ah, ah, hombre, no estoy listo ni lo merezco. Tú has esperado toda la vida. Ombrick tiene razón, le interrumpió Catherine en voz baja. Norte la miró, buscando algo en su joven y valiente rostro. Ella siempre sabía lo que le convenía. A su manera, puede que sea más sabia que Ombrick, pensó. Así pues, Norte tomó la espada. Al empuñarla sintió una oleada de emociones, pero también una extraña calma, la certeza de tener un propósito, la sensación de pertenecer a algo que antes no sabía que existía, como si tuviese toda la vida por delante y ya supiese cómo iba a ser. Sería como el sueño de Catherine. Alzó la mirada hacia la imagen del hombre de la luna, que esperaba una respuesta. Prometo que la usaré sabia y correctamente, dijo Norte, ahora y siempre. Oculto en lo alto de la torre más elevada del Lamadario estaba Luz Nocturna. Su concentración estaba algo dispersa. Estaba escrutando las montañas cercanas en busca de algún rastro de sombra, pero quería unirse a sus amigos. Se acercó el bastón al rostro, la pequeña luz de luna de la daga de diamante, aquella luz de luna que había desencadenado todo aquel drama durante una noche de invierno que ya parecía muy lejana, pudo sentir sus deseos. Brilló con fuerza y pareció decir: «Ve,
Ahora estamos a salvo. Luz Nocturna lanzó su carcajada perfecta y descendió volando para unirse a los demás. Aterrizó en el amadario, veloz y juguetón, agarró a Catherine de la mano y se la llevó volando. Los lamas vitorearon, los gansos blancos graznaron. Ombric sacó una galleta enorme que se había guardado en la túnica y se la comió alegremente. Luz Nocturna y Catherine volaron en espiral por el cielo. El hombre de la luna emitió más luz de la que los lamas habían visto nunca, y durante aquel día el mundo pareció un lugar seguro. Las semanas siguientes fueron tranquilas, se habían ganado un buen descanso. Ombric comía tanto que los yetis, que, curiosamente, eran unos cocineros excelentes, apenas podían seguirle el ritmo. Dudo que volvamos a tener unos días tan plácidos, bromeó Norte unos días después, mientras estaba con Catherine frente al pretil del templo. Catherine estaba dibujando gansos blancos en su diario. Supongo que son nuestros días idílicos, añadió Norte. ¿Días idílicos?, preguntó Catherine. Bueno, es una de esas antiguas expresiones que a Ombric tanto le gusta usar. Significa días de felicidad, sin preocupaciones. Norte sonrió y añadió: Yo prefiero las batallas y las aventuras. Catherine sabía a qué se refería. Sus vidas ahora estaban llenas de nuevas maravillas, abominables hombres de las nieves, gansos blancos gigantes, lamas lunares. Se preguntó si Santa Clausen seguiría pareciéndole su hogar. Cerró los ojos un momento para recordar cómo había sido su vida. Aparecieron imágenes de los aldeanos: William el Viejo, el pequeño Niebla, el oso, Petrov y la gran raíz. Todo aquello inundó su memoria. Lo echaba de menos, pero se había acostumbrado a todo aquel peligro y a las aventuras. A pesar de todo, sintió una extraña paz. Es la felicidad de la victoria, Le explicó Norte. es un sentimiento al que te tienes que acostumbrar. El rostro de Catherine se volvió serio. Pero no hemos derrotado a Sombra. Es cierto, pero hemos sobrevivido y seguiremos luchando. Catherine pensó en eso. Después sacó un carboncillo nuevo del bolsillo del abrigo y se puso a dibujar. Norte miró hacia el horizonte y pensó en el sueño que le había dado Catherine, la ciudad reluciente que construiría algún día y el hombre que llegaría a ser. Los dos tenían un futuro extraño y excitante por delante. Las posibilidades eran infinitas. Librarían batallas, descubrirían maravillas. Habría muchos viajes, muchas tierras, muchas alegrías, muchas penas. Historias, a fin de cuentas. Acabas de escuchar la última parte de Nicolás Norte y la batalla contra el rey de las pesadillas, un libro escrito por William Joyce y Laura Geringer, narrado por Emanuel Zorrilla.